Bueno, realmente les quiero decir que esto es historia de la medicina. Mi primer trabajo fue sobre fibrilación auricular en el postoperatorio, allá por los años 84-85, y esta fue la primera publicación que hicimos. ¿Por qué les cuento esto? Porque desde esos años 80 a hoy pasó mucha agua bajo el puente, aparecieron los anticoagulantes, si era bueno o no. Hasta discutimos en aquel momento si había que anticoagular a los pacientes con FA. Vivimos la historia de los antiarrítmicos con la panacea que parecía y después terminó siendo un fiasco en muchísimas drogas que perjudicaban a los pacientes. Pasamos a la ablación, que desde lo primitivo a la actualidad los resultados han sido impactantes. La oclusión de la orejuela. Es decir, y por último, como otro elemento, los anticoagulantes más ideales o superadores de los viejos anticoagulantes. Entonces uno dice, después de tanta historia y de cuántas cosas han pasado, ¿hay mucho para decir? Yo estoy convencido que sí. Todavía hay mucho para trabajar en fibrilación auricular, hay mucho para aprender y hay mucho para accionar y tener una actitud pro ayuda a los pacientes, que realmente es lo que vamos a tratar de discutir en la noche de hoy. Lo primero de todo, quiero empezar a decir que las enfermedades cardiovasculares, como todos sabemos, mata a 1 de cada 3 personas en el mundo. En Argentina ronda el 33%, casi 100.000 pacientes por año, 280 por día se mueren por estos problemas. Y claro, ¿por qué ha crecido esto? Bueno, estas son las causas. Bajó la mortalidad infantil, aumentó el hábito tabáquico, bajó la actividad física, el músculo más desarrollado en los niños son los pulgares, aumenta las grasas, todo este tema de los aspectos psicosociales, económicos, todo esto aumentó la enfermedad. Entonces la pregunta que uno me dice, Pérez, Ricardo, ¿usted me va a hablar de enfermedad cardiovascular o de FA? Y yo creo que vamos a hablar de las dos cosas porque es lo mismo. La fibrilación auricular está metida en cada uno de los momentos históricos del paciente vascular. Desde el inicio de los factores de riesgo, una asociación muy fuerte con diabetes, con hipertensión arterial, en los procesos de hipertrofia ventricular y aterosclerosis, en el infarto, etcétera, etcétera, y ya casi un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca como etapa final de esta gran pandemia está metida la fibrilación auricular. Por eso, me parece que es importante que esta enfermedad, este desorden arrítmico, desplume de alteración eléctrica y mecánica descrita ya hace más de 300 años, nos dice que hay dos tipos de fibrilaciones. La verdadera enfermedad eléctrica, que se ve en corazones sanos, que realmente es curable en la gran mayoría con la ablación, y la que recién estábamos comentando. Más del 90% es una concausa de enfermedad sistémica. Por eso, quizás el mejor tratamiento para disminuir la prevalencia de fibrilación auricular es justamente controlar los factores de riesgo, para que no lleguen los pacientes a tener infartos, hipertensión arterial, cardioesclerosis, etcétera, etcétera. Y es muy compleja, es muy compleja. Hay disparadores. Recién comentábamos los jóvenes, hay un aspecto genético, hay alteraciones hemodinámicas, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. Hay disparadores que generan este problema. Hay sustratos de remodelación, incluida la inflamación, que hoy está tan imbricada en la enfermedad vascular y también en la enfermedad COVID-19. Y después tenemos lo que nosotros vemos cotidianamente, que son las consecuencias. El ACV, la embolia arterial periférica, tenemos insuficiencia cardíaca, incapacidad de vida, y lo que vamos a tocar también como un elemento muy asociado, la demencia. Y acá está el problema. El problema es ese coágulo en el 90% en la orejuela, y justamente no quisiera estar o no haber estado en los pantalones de este hombre que justo estaba haciendo un intraesofágico y se desprendió su trombo auricular, y fíjense dónde habrá ido a parar, pobre este médico que estaba haciendo este estudio. Este es el gran problema, esta es la situación más angustiante y de pronóstica, que es la embolia vascular. Y hablamos de inflamación, y es justamente
además de la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular es una patología inflamatoria. El solo hecho de perder la patada eléctrica, ese cizallamiento de la pared auricular, ya genera sustancias protrombóticas, procoagulantes y perjudiciales para el organismo. Tal es así que en muchos estudios realizados en marcapasos inteligentes o desfibriladores, vemos que los pacientes tienen una embolia estando en sinusal. ¿Qué significa? Que hay otro proceso que está en juego. Inclusive, hoy, en pacientes de bajo riesgo, se están tomando, como es el score ABC, sumado a lo que ya conocemos, para saber si la troponina o el ProBNP son elementos implicados en este proceso inflamatorio que pueden justificar un tratamiento más intensivo en pacientes teóricamente que no requieran anticoagulación. Y llegamos hoy a ver que inclusive se está trabajando a nivel qué pacientes pueden hacer embolia. Y esto es un factor genético, el factor 13, que claramente lo tenga más alto este factor genético o más bajo, es predictivo de mayor probabilidad de trombo con embolia que de trombo que no haga embolia. Y es interesante, porque hemos visto muchísimos pacientes con grandes trombos de mucho tiempo de evolución y no tienen embolia. Y hay pacientes que con grandes cuadros neurológicos, el intraesofágico, ya no quedó ningún tipo de coágulo. Es de interesante, como para abrir panoramas de dónde se está viendo este problema. Por eso todavía hay mucha incertidumbre. Como recién decía Matías con el COVID, también hay mucha incertidumbre, que es inherente a nuestra profesión. Más ahora que la gente nos pide certezas cuando lo que podemos dar es incertidumbres. Y es una patología muy prevalente. 76 millones en el mundo. Por arriba de los 80 años, un 10% encontramos la fibrilación auricular y lo peor de todo que la mayoría son asintomáticos. Por debajo de los 40 años este número es mínimo. El global es este, hay 76 millones. Si ustedes calculan que hay un 5% de esta gente que puede hacer una embolia, fíjense la magnitud del problema de lo que estamos encarando. Esto es en Latinoamérica, hay más de 660 millones. Se calcula que más o menos hay 3 millones y medio de pacientes a 6 millones de pacientes con FA. Y fíjense ustedes, diagnosticados es la mitad. Y la otra pregunta que uno se hace, ¿cómo están tratados? Este es un impacto en Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay 2 millones de pacientes que sobrevivieron a OCB, con mucha lesión, como vamos a ver ahora. Y 1 de cada 4 es su primer episodio de enfermedad vascular y DFA, es la embolia. Y esto está asociado fundamentalmente a la duplicación de probabilidades en los próximos años, por varios motivos, entre ellos el aumento de la edad. Y esto es lo que comentábamos recién. El paciente con stroke, con FA, son stroke, que tienen mayor daño, probablemente porque son trombos mucho más organizados y la fibrinolisis espontánea no está funcionando. Son mucho más invalidantes. Y este es el costo social y económico que significan estos grandes strokes con las dificultades de la recuperación de este grupo de pacientes. Y lo que comentábamos recién, más edad, más riesgo de FA, y este es un punto fundamental, porque Latinoamérica, estas son las curvas poblacionales, está envejeciendo muy rápidamente, al mismo estilo hoy que Europa. Si ustedes se fijan, el envejecimiento avanzado se encuentra en nuestro país, en Uruguay y en Cuba. Las poblaciones son cada vez más añosas y esto significa que vamos a tener muchísimos más pacientes con este problema. Y también sabemos que hay como dijimos al principio, que si no controlamos el factor de riesgo, hay más probabilidades del desarrollo de FA. A más presión sistólica, mayor probabilidad en el seguimiento de tener fibrilación auricular. Y fíjense ustedes la prevalencia de hipertensión arterial. En Argentina ronda el 33-34%. En lugares como Paraguay esto es realmente peor de lo que figura en este gráfico. 35% y algunos dicen que por arriba de 50 años tienen casi un 50%. Y fíjense en los otros estilos de vida. Hay más tabaquismo, hay más diabetes, etcétera, etcétera. Latinoamérica
por las condiciones socioeconómicas, tenemos factores de riesgo predisponentes a la FA mucho mayores que el primer mundo, el norte o Europa. Y aquí está lo que también está ocurriendo en Latinoamérica. Hay poca anticoagulación, mucha antiagregación. Este es un criterio erróneo, no tanto para el cardiólogo, pero muchos clínicos y gerontólogos prefieren la asociación aspirina-clopidogrel pensando que por ahí no es tan efectiva, pero es más segura, y eso no es cierto. No es más efectiva y es igual de sangrante. Digamos, este concepto es un concepto errado y lo seguimos viendo en todo el país. Y acá viene un tema muy importante. Esto está hecho en Argentina por una organización que es CONAREC, donde hay mucha pureza en la recolección de, de datos. Y fíjense ustedes, la cantidad de pacientes que no están anticoagulados, no tienen anticoagulación. Son pacientes que entraron a centros universitarios de formación. Estos pacientes no están anticoagulados. Y lo peor de todo, cuando uno analiza en el mundo, también en Argentina, y esto es específicamente de México, el que decide no anticoagular no es el paciente o las condiciones biológicas, es el médico. El médico es el que decide no anticoagular. Esto es un tema de replanteo. No creen o tienen miedo, que este es el punto. Y encima es un tema de actitud. Este es un subanálisis del Aristóteles. Y fíjense que en Sudamérica, en los pacientes con FA no reumática se anticoagula, fíjense ustedes, menos que en el mundo. Pero ¿saben algo? En las estenosis mitrales con FA se anticoagula mucho más que en el primer mundo. ¿Qué significa? No es ético no anticoagular en una estenosis mitral con FA. Ahora, en el otro es menor. Me parece que es todo un replanteo educacional y tenemos que insistir que es lo mismo en cuanto a embolia. Otro tema, el paroxismo. Está subtratado los pacientes. Los pacientes con FA paroxísticas se lo minimizan. Se van de las guardias muchas veces sin anticoagulación. Y esto lo vemos también en el registro de CONAREC. Y sabemos que el paciente con una FA permanente o persistente es peor en cuanto a la mortalidad, porque está más enfermo, tiene más miocardiopatía, tiene más enfermedad coronaria. Pero ¿saben una cosa? Las embolias son exactamente iguales. Digamos, el que tiene más cronicidad, tiene más persistencia, va a andar mal en cuanto a muerte, pero embolia es exactamente igual. Por eso, insistamos en la anticoagulación de los pacientes con FA paroxística, que no tenga una causa determinante, alcohol, nicotina, cocaína, fiebre, etcétera, etcétera, que no tenga algo transitorio. Esto es un replanteo realmente interesante. Yo no voy a hablar de las consecuencias de la fibrilación auricular, la embolia, la insuficiencia cardíaca, todo esto lo conocemos. Esto es lo que me interesa. Nos interesa a nosotros hoy que pacientes que están sin daño neurológico clínico, que tienen FA, las resonancias magnéticas muestran múltiples focos isquémicos, que no dan signos o sintomatología neurológica. Pero cuando vamos a lo cognitivo, estos pacientes tienen problemas de la memoria, problemas de equilibrio, problemas visuales, problemas en la firma. Esto es anteceder a la demencia. Es un paso inicial y muchas de las demencias tiene poco probable en la aurícula. Esto lo conocemos, los chats, se mejora los riesgos con el chat BAS, con la discusión si las mujeres o no mujeres. Pero ¿sabe una cosa? Esto que estamos viendo es medicina basada en la evidencia. Nosotros en la vida cotidiana tenemos otros problemas que no están en las guías. Los factores genéticos, si el paciente fuma, si tiene insuficiencia renal, si es obeso, si está con un cáncer en la actualidad, si toma anticonceptivos, la apnea del sueño, la inflamación. Y algo cotidiano que lo utilizamos, pero que no está en las guías, es la aurícula. El ecocardiograma es fundamental, viendo el tamaño, viendo el ecocontraste espontáneo, etcétera, etcétera. Inclusive hoy se le está dando trascendencia a la morfología de la orejuela. No es lo mismo el ana de pollo, el de la izquierda en rojo,
que el coloriforme. Uno, el de la izquierda, casi no emboliza, el otro es frecuentemente. Así que este elemento nos dice que la medicina basada en la experiencia le agrega mucho conocimiento a la medicina basada en la evidencia como son los scores. Y sin lugar a dudas hay que anticoagular, y esto es una verdad de perogrullo, y el que no lo quiera entender es un problema ético. Y claro que durante años estuvimos jugando con los controles periódicos de la warfarina en el mundo, el acenocumarón en el nuestro, pero con este límite dado por los controles, porque por medicación o por comidas los pacientes se varían para un lado o para el otro. Y pasamos de la isquemia a la hemorragia. Y vinieron los anticoagulantes orales directos. No son lo ideal, pero son mucho mejor y fundamentalmente vinieron para quedarse. ¿Y saben por qué? Porque baja la mortalidad. Entre un 9 y un 12%, promedio 10, baja la mortalidad. Y baja la mortalidad porque baja el ACV hemorrágico. Y esto es un tema fundamental, porque al bajar la mitad, bajan el riesgo de muerte. Me parece que vinieron ya no solamente por la comodidad de no control, de poder comer, tomar pastillas de antibióticos, no, es por esto. Vinieron para quedarte, vinieron para quedarse. Y tal es así que todas las recomendaciones a nivel internacional de todas las sociedades nos dicen esto. Hoy es indicación prioritaria. Bueno, esto es por orden de aparición en el mercado. Hace 11 años apareció el Dabigatran, vino el Rivaroxaban, después la Pixaban, el Edoxaban es el último y el que está en investigación, ya falta un poco, es el Betrixaban. ¿Cuál de ellos? Bueno, no se puede comparar, no hay un cabeza a cabeza, y yo creo que ahí vienen mucho las poblaciones y los riesgos de cada paciente, la experiencia de cada uno, las seguridades, el conocimiento. Bueno, ya es un tema de charla independiente si hay entre los cuatro alguno en particular. ¿Y cuál es la estrategia para erradicar el miedo del médico? Conocer los hechos. Es muy interesante esto. El miedo del médico es que alguien que venga caminando asintomático le dé anticoagulante y después aparezca una hemorragia. Esto no es negligencia, impericia e imprudencia. Lo que es negligencia, impericia e imprudencia es esto. No anticoagularlo, no asociarnos al paciente que no quiere y en realidad el que no quiere es el médico. Con educación. Al sembrar educación cosechamos salud. Y esto es tomarse el tiempo. Cuando uno analiza lo que piensa el paciente y lo que piensa el médico, el paciente le tiene mucho más miedo al stroke isquémico, que es lo más frecuente, que el hemorrágico, que es muy poco prevalente. Hoy se disponen de antídotos. Esto me parece que nace desde el punto de vista más de ansiedad que de realidad. La experiencia es que se ha utilizado poco en el mundo también, pero hoy ya está en el mercado para el Dabigatran y prontamente sí ya está aprobado en Estados Unidos y ya se está vendiendo para todos los inhibidores del factor 10, que es el Apixaban, el Rivaroxaban y el Edoxaban. Esto está, pero realmente hoy con las medidas homeostásicas que podemos hacer, los PCC, la transfusión, etcétera, etcétera, hoy realmente la utilización es muy baja. Y para ir terminando, señores, lo mejor para esta enfermedad es prevenir. Bajar la presión, comer menos sal. Este es un estudio, el RACE, muy interesante, que controlando los factores de riesgo, la probabilidad de desarrollo realmente es menor. Como desafío, incrementar el uso de anticoagulantes. Yo les diría, anticoagulemos a todos y busquemos en el chat VAS aquel que no se va a beneficiar. Me parece que ese es el punto clave. Me parece que ahí va. Conocer cada uno de los anticoagulantes, las ventajas, desventajas, indicaciones, contraindicaciones y por supuesto, controlar los factores de riesgo. Me parece que, bueno, esto es un poco la intención para mejorar esta nefasta enfermedad que hace estragos en el mundo y en Latinoamérica todavía puede ser peor. Y bueno, yo voy a terminar con una frase de la Madre Teresa, y esto nos ocurre todos los días cuando estamos con el paciente individual y uno escucha hablar del mundo y de la terapéutica en Latinoamérica, pero a veces